Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Las Consultas de Sanchuela. Hoy os traigo un tutorial literario dedicado a las características más destacadas de los textos realistas y naturalistas. Después de una contextualización temporal del realismo y después de su evolución hacia el naturalismo, veremos de qué manera el personaje de Carlos Ozores, uno de los protagonistas de la novela La Regenta, la novela de Clarín, de qué manera el personaje de Carlos Ozores es un personaje que pasa a ser un arquetipo de la estética naturalista. El siglo XIX, también llamado siglo decimonónico, el siglo XIX literario europeo, se distribuye de la manera siguiente. En la primera mitad del siglo decimonónico hubo el auge del romanticismo. Después, en la segunda mitad del siglo decimonónico, nació el realismo, que se convirtió poco a poco en naturalismo. Y luego, al final del siglo decimonónico, nació el modernismo con la llamada, en España, con la llamada generación del 98, el modernismo con la llamada generación de 1898, conocido como también modernismo. A mediados del siglo XIX, el realismo quiso romper con la estética del romanticismo, aquella estética romántica basada en la exaltación de los sentimientos, por una parte, y en la individuación de las experiencias vividas, por otra parte. El realismo quiso arraigarse, al contrario, en su época y quiso describir los males de la sociedad con fines pedagógicos. Es decir, que el realismo quería contribuir a una concienciación de los problemas sociales y los autores realistas querían comprometerse con una literatura que, según ellos, tenía que tener un propósito social. Luego, a finales del siglo XIX, con todos aquellos progresos científicos, tales como la psicología, la psiquiatría, la antropología, el realismo fue adquiriendo un mayor contenido psicológico y se le llamó el naturalismo. Ahora, en la segunda parte de este tutorial, pongamos el ejemplo de don Carlos Ozores. Bueno, este es un fragmento adaptado de La Regenta, cuyo autor es el novelista español Clarín. Cuando la publicación de la novela en 1884 ya estaba en boga el naturalismo más que el realismo en España, y encontraremos en efecto en este fragmento una dimensión social, pero también un enfoque psicológico. Cabe recordar que el género literario naturalista fue por excelencia la novela. Y en este fragmento nos adentramos en una familia de la aristocracia. El texto se estructura alrededor de distintos párrafos, con relato en la tercera persona, con la focalización propia de un narrador ajeno a los hechos contados, pero también omnisciente en la medida en que conoce y controla la totalidad de la historia. Además del relato en tercera persona, encontraremos discurso directo sin interlocución. En efecto, los protagonistas no dialogan entre sí, hay tan solo un paralelismo de construcción con una simetría entre las palabras de don Carlos Ozores y las palabras de sus hermanas. También hay en este fragmento discurso indirecto libre, que nos permite entrar en los pensamientos de algún personaje y, en este caso,
El discurso indirecto libre nos permite entrar en los pensamientos de las dos hermanas de don Carlos Ozores y nos enteramos de su opinión acerca de la modista. Su cuñada indigna es la opinión de las propias hermanas y es discurso indirecto libre. Desde el punto de vista de la estructuración temática, el texto nos propone una como captatio con la puesta en perspectiva del personaje de don Carlos Ozores. Primero, en el primer párrafo, se trata de la familia de los Ozores, dejándonos suponer que ante todo, don Carlos Ozores es el fruto de una ascendencia determinada. Y recordemos que el atavismo, la reproducción de generaciones familiares de una generación a otra, el atavismo, es una de las piedras angulares de la estética naturalista. En esta captatio nos llama la atención un fuerte contraste entre el superlativo, una de las más antiguas, y el topónimo transparente de vetusta. El adjetivo vetusto, que en este texto conforma el topónimo de vetusta, es decir que de inmediato el vínculo de la familia de los Ozores con Vetusta, el marco espacial, queda muy claro. Y la estructuración circular entre la primerísima palabra del texto, la familia, y la última, el linaje, evidencia el tema de la familia y el tema también del atavismo. A continuación, el narrador singulariza al protagonista de don Carlos Ozores fuera de la familia. Nos cuenta la vida de don Carlos Ozores y alterna el uso del imperfecto, el tiempo para describir, el tiempo de la duración, y el pretérito para acelerar el ritmo del texto. Y la idea, con el uso del pretérito que acelera el ritmo del texto, la idea es mostrar que don Carlos Ozores es un protagonista que va cambiando. La idea es oponerlo a sus hermanas e insistir sobre la idea del libre albedrío del protagonista. Es decir, que es un hombre libre a la hora de tener ambiciones intelectuales y a la hora de casarse por amor con una mujer plebeya, una mujer que no es de la aristocracia. Vamos descubriendo a protagonistas muy encontrados, muy distintos. Y según la tipología de Henry James, Carlos Ozores es un protagonista redondo, capaz de evolucionar, capaz de reflexionar, capaz de decidir según sus propios criterios y según el libre albedrío. Mientras que sus hermanas, vistas como un bloque indisociable, Anunciación y Águeda, encarnan a protagonistas llanas, rígidas, desprovistas de alguna capacidad de cambio. Y ves entonces la dicotomía entre protagonistas redondos que cambian, protagonistas llanos, rígidos que no cambian. Y ahí percibimos, como te decía, un fuerte maniqueísmo característico de la estética naturalista. En la introducción de este tutorial, el propósito de la estética naturalista era describir la sociedad, describir los males sociales, pero con unos fines pedagógicos. Los autores expresaban la dimensión pedagógica mediante algún personaje que fuese ejemplar, novador, de alguna manera transgresivo, ¿no? Bien, y entonces, mediante ese personaje ejemplar, los autores querían mostrar, enseñar
a los lectores algún modelo. Por lo tanto, la concienciación, el progreso social, la concienciación se plasmaban mediante un contundente maniqueísmo entre, por decirlo así, entre los buenos y los malos. Y en este fragmento, la dimensión maniquea estructura la totalidad del fragmento, siendo el bueno don Carlos Ozores y siendo las malas sus hermanas. Bueno, sigamos. Ya estoy viendo que ya son 10 minutos en este tutorial y vamos avanzando, ¿vale? En la última parte del texto se intensifica la oposición entre los protagonistas y en realidad se trata de un conflicto entre un individuo que pone en tela de juicio el orden social establecido y mediante la institución del matrimonio de don Carlos Ozores con la modista italiana, se ahonda el conflicto familiar y observamos cuán interesante es ver que las dos partes apelan con el paralelismo de construcción y el discurso directo sin interlocución. Vemos que las dos partes apelan la memoria del padre con dos retóricas opuestas. Una retórica afectiva, con el adjetivo posesivo mi padre, y otra retórica sin ese adjetivo posesivo para remitir a las convenciones sociales. Don Carlos Ozores recuerda a su padre diciendo mi padre, con la irrupción del sentimiento, y sus hermanas recuerdan a su padre diciendo padre. Entonces se concluye el fragmento con la oposición entre el grupo y el individuo. Observamos también la presencia del narrador al final del texto, un narrador sumamente irónico, primero con la adjetivación implacables y luego con la paradoja entre solteronas y señoritas. Vamos concluyendo este tutorial. Para concluir, recuerda lo siguiente a la hora de comentar un texto naturalista decimonónico. La onomástica y los topónimos transparentes, la onomástica muchísimas veces significativa, la onomástica y los topónimos que vinculan a los protagonistas con el marco espacial. Recuerda el contundente contraste entre aquellos protagonistas redondos y aquellos protagonistas llanos, entre aquellos protagonistas redondos que van cambiando y aquellos protagonistas llanos que son los mismos a lo largo de toda la historia. Recuerda el maniqueísmo entre los buenos y los malos, el maniqueísmo para insistir en la posibilidad o no, de cambio y el progreso social. Recuerda la cuestión del libre albedrío frente al orden social establecido. Recuerda la contundencia de la institución de la familia, la del matrimonio y la reproducción de los mismos rasgos de una generación a otra. Y recuerda también la idea del conocimiento al servicio del progreso social frente al inmovilismo fruto de la ignorancia. Y voy terminando. Recuerda también la cuestión del objetivo de la literatura para los naturalistas y la idea de su compromiso ético y social. Bueno, ya me voy despidiendo. Espero te haya gustado este tutorial y gracias por suscribirte a mi canal. Hasta luego.